Bueno, vamos a retomar. En definitiva, se nos fue recién el capítulo completo hablando de links y de cosas. Está buenísimo. Pero ahora ya vamos a ir al grano. Comparto pantalla. Bueno, vamos a nuestro API estática. Nosotros teníamos nuestro API estática que básicamente la habíamos generado con un npm start y tenía un solo archivito index.js que levantaba nuestro express, que lo tenemos cargado en esta variable, al require express, o sea que importamos toda la librería de express, después importamos esta de body parser, y en este app instanciamos express. Al app le generamos unas rutas, como es esta, esta y esta, generamos estas 4 rutas, y en un momento dijimos que haga un listen. Acá podemos hablar un poquito de la asincronía. Fíjense esto. Yo con npm start comienzo este proceso. Fíjense que acá me dice server is running en el puerto este. Como para ir hablando de asincronía, ya que es un tema interesante, yo voy a poner acá un console.log pega pase por el 1. ¿Se acuerdan que yo les dije que el punto y coma es opcional en las versiones nuevas de JavaScript? Es una buena costumbre quizá ponerlo, pero si no lo pusiese, funciona lo mismo. Y acá voy a poner pasar por el 2. Entonces, si esto fuera absolutamente sincrónico, primero voy a pasar por el 1, después voy a poner esto, y después voy a pasar por el 2. Esa sería la teoría. Como esto es asíncrono, pasan estas cosas. Pasa por el 1, después pasa por el 2 y después pasa por el 3. Que no es el 3, pero primero ejecuta este, después este y después este. ¿Por qué? Porque esto tiene una callback, que era lo que me habían preguntado la otra vez. Tiene una función que se va a ejecutar, fíjense, cuando termine de ejecutarse algo, que es el listening, esto, que sería... Maxi, Gaby está esperando para entrar. ¿Cómo? Gaby está esperando para entrar. Ah, perdón. Ver la sala. Participantes. Ahí está. Ahora sí está Gaby. O se hartó de esperar. Bueno, si parece de vuelta, nos venimos. Bueno, yo les decía que lo que pasó acá fue, se ejecutó este comando primero, ahí está la Gaby. Se ejecutó este comando después y después se ejecutó este. ¿Por qué? Porque esto en realidad es una callback, que esto se define como una estructura, que habíamos hablado de una función anónima. O sea, esto es, y miren cómo voy a cambiarlo, y es lo mismo. Supongamos que yo esto, en vez de hacerlo así, pongo acá, mi callback, que no recibe parámetros y hace esto. Esta sería como la forma tradicional, ¿tá? Y esta la uso
acá, como callback. Si acá le di una identidad, le di un nombre, no recibe parámetro y se va a ejecutar acá. A ver si esto funciona. Corto la ejecución, voy de vuelta y fíjate que pasa lo mismo. El resultado fue lo mismo. Entonces, escribir la callback anónima, o sea, hacer esto es lo mismo que, voy a poner control Z, que volver atrás al código que yo tenía antes, de ponerla anónima ahí de esta forma. Como es anónima, no le doy nombre, y la flechita indica que la voy a definir en ese momento. Si yo quisiera recibir algún parámetro, acá puedo poner el parámetro que voy a recibir, y acá lo voy a poder usar para... Eso, podría escribirlo. No, esto no va a recibir ningún parámetro, o no sé, pero yo podría escribir el parámetro recibido. Entonces, si esto lo ejecuto de vuelta, me dicen defined. Está en defined porque no le mandó ningún parámetro al listen, porque no lo esperaba, pero lo podría haber mandado. Entonces, esto es una cuestión del lenguaje que está bueno irlo viendo. Pero bueno, esto era lo que nosotros habíamos hecho como nuestro REST estático, que le pegábamos desde acá. Si le pegamos al home, o sea, al raíz, nos tira el hola mundo porque entra a este ruteo. Si le pegamos al get tutorials, nos tira un listado en duro, que es nuestro listado en duro, que en teoría sería la base de datos, porque le pegaba al get este, que lo único que hace en el resultado le mete el de tutorials. Si nosotros le tiramos el add, también era como una zaraza, pero iba a usar el post este y nos tiraba este resultado. Y si usamos el getTutorial con un índice, el 5 no lo tenemos, pero si ponemos el 3, me devuelve el 3, que es este de zaraza. ¿Está? Ese es nuestro API estático. Yo hice este API estático inspirado en el dinámico con la base de datos atrás, que en este mismo momento lo vamos a ejecutar. Bien, entonces, si nos vamos al curso, donde estaba todo el ejemplo este, el ejemplo este está todo desarrollado punto por punto, y al finalizar nos da un repositorio de GitHub, que ya a esta altura somos unos expertos en GitHub, sabemos de qué estamos hablando, con todo el código ya escrito. Entonces lo que voy a hacer es descargarme el código escrito, hacerlo andar acá, y después, o antes de hacerlo andar, explicarlo línea por línea. Entonces acá me dice, you can find complete source code in this exam. Entonces, acá tengo todo el source code. Y como yo ya soy un experto en Git, ¿qué hago? Lo quiero obtener. ¿Cómo lo obtengo? De Git, lo voy a clonar. Entonces me copio la dirección del repo de GitHub. Esto es gratuito, cualquiera lo puede hacer. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi consola, a la raíz de acá, de esta carpetita donde estoy laburando, y hago un git clone de ese código. Entonces, ¿qué pasó? Me lo bajó. Me bajó el mismo código, me clonó el repo este que tengo acá. Entonces ahora vamos a ir chusmeándolo línea por línea. Yo me voy a olvidar de todo lo que dice el curso, pero está bueno que lo hayan hecho línea por línea o que lo hagan. Y vamos a explicar qué es todo este código que yo me bajé. La carpeta es esta. Antes de entrar a la carpetita app, vamos a ir viendo los archivitos que hay. El git ignore, ¿se acuerdan que les había dicho que era para que ciertas cosas no se repliquen en el repo? Las voy a tener solamente en las locales. El node modules era la carpeta que me genera Node cuando se instala todo. Y el package.json, en el mismo proceso me genera toda la rama de dependencias. Son cosas como muy propias de cada implementación, entonces, de cada cliente, de cada repo, entonces no hace falta subirlo porque genera conflicto. El package.json, que está acá, que tenía el nombre, la versión, una descripción, el main, para saber cuál se ejecuta, scripts, palabras clave para encontrarlo si es que yo
Si yo publico esto en el NPM, toda esta info la usa como para decirle al mundo qué hace mi paquete, ¿no es cierto? Entonces este paquete podría llegar a estar desplegado directamente en NPM, y esta info me va a servir para encontrarlo. El autor, la licencia, y después las dependencias. Las dependencias son todos los paquetes que tengo que instalar a mano para que esto funcione. Que si hicieron el curso van a ver que todas estas cosas yo puse npm esto para tenerlo. Básicamente tengo el body parser que me sirve para parsear el body de un requerimiento post, cors, que es algo de red, después lo vemos, el express. El MySQL 2 es el cliente de MySQL, es como el driver para acceder a la base de datos. ¿Por qué MySQL y no MariaDB? Porque es lo mismo y los dos van a funcionar. Si yo quisiera conectar esto con Oracle, debería instalarme el cliente de Oracle. Y el SQLize, que va a ser el ORM que voy a usar. Fíjense que acá tiene la versión 5 y algo de SQLize. Nosotros vamos viendo la documentación de las 6. Nosotros normalmente vamos a usar las 6. No sé si habrá tanto cambio, pero simplemente un warning. Y está bueno saber que si yo quiero saber en algún momento con qué versión de un paquete lo estoy usando, puedo venir acá y verlo. Tengo la 5.21.2. ¿Está? Bueno, entonces todo eso está en el package.json. En el readme es biribiri, que acá me dice que lo que tengo que hacer es poner un npm install y después ejecutarlo con un node server.js. Después está el server en sí mismo, que es más cortito que nuestro index, pero básicamente arranca igual, solamente que está cargando la librería de Express, la de Body Parser y la de Course, instancia Express. Esto de Course, cuando empecemos a usar el cliente va a ser importante este concepto, después se los voy a decir. Es una metodología de seguridad para dominios cruzados. Es para asegurarnos de poder restringir quiénes van a ser mis clientes, básicamente. Es una cuestión de seguridad, que es como un plugin que se le pone a la app, al Express. Entonces, este course es un plugin de Express para manejar la seguridad, de alguna forma, con cierta información que entra en estas variables. No le demos tanta bola a esto. También voy a usar otro plugin que es el Body Parser, que le permite parsear a Express los body. Y, bueno, acá le estoy dando esos usos. Después, acá empieza con la base de datos. Fíjense que me dice conDB require app/models. Entonces, él define una variable db con todo lo que hay dentro de la carpeta models. App models, que app models yo la tengo acá. Básicamente, siempre que uso un require, es como que db es un puntero a una carpeta. Cuando esa carpeta está y el orden de búsqueda es, si yo pongo una ruta en sí misma, la busca de la ruta donde estoy en adelante. Entonces sería acá. En este caso, si no lo encuentra acá, lo busca en el node model. Fíjense que cuando yo pongo acá, me pone esta ruta. O sea, en esta ruta va a buscar este require. Yo solamente puse express y él infiere que está en node módulos express, lo que estoy buscando. De la misma forma acá, él infiere que va a estar acá, lo que estoy buscando. Y esto también acá. Fíjense que todo lo busca en este node módulos, pero yo no tengo el node módulos. Entonces lo debería instalar para tenerlo. ¿Qué es lo que me dice el instalador, el npmi? En realidad esto ahora, viendo bien la ruta, lo está buscando general, porque da la casualidad que yo tengo instalado estos 3 módulos como algo global. Yo tengo un npm install -g de estos módulos, alguna vez los hice, entonces los encuentra porque los tengo instalados general. Si no, esto me daría un error ahora porque todavía no los instalé los módulos de esta aplicación. Pero en este caso, con el require, está haciendo referencia a esta carpeta models, que siempre arranca por el index. Ya lo vamos a ver más en particular.
Después a este DB le tira un SQLite Sync. Ya les voy a contar esto, lo vamos a ver ahora más en profundidad, porque acá nos empezamos a meter con SQLite. Entonces, todo lo que tenga DB adelante va a hacer referencia a esta carpeta Models, que ya la vamos a analizar bien, y va a hacer referencia a la base de datos y al SQLite. Si seguimos acá abajo, me dice que en el get del barra diga welcome to Sarasa, que sería como el hola mundo que teníamos nosotros, y después hace otro require a roots. ¿Está? Fíjense que el require a roots apunta a esta carpeta donde tengo ciertos archivos. Ahora vamos a ver qué tengo ahí adentro. Nosotros en nuestro ejemplo teníamos todas las rutas definidas acá. Acá simplemente saca todas las rutas a un archivo. Y después termina igual que nosotros. Levanta, define una variable puerto, que si no la saca del environment, esto es otra cosita interesante para saber. Este process.env agarra variables de entorno. Entonces, si yo defino una variable de entorno y llame port en mi sistema operativo, la va a tomar de ahí. Y si esto no vale nada, está vacío, está undefined, va a agarrar este valor. Entonces acá hay otro truco de JavaScript que se usa mucho. Cuando yo quiero definir una variable y puede que la variable esté vacía, entonces le quiero dar un valor por defecto, puedo usar este operador O, porque es un O. Entonces, básicamente, ¿cómo se lee? Si esto vale algo, toma el valor de esto. Si no, agarra el valor de esto. Entonces, si no está definida una variable de entorno que se llame port, por defecto vamos a usar el 8080 y lo levantamos ahí. ¿Está? Perdón. Y al final hace el listen en ese port con esta callback definida acá, que es igual que lo que teníamos antes. Vamos a ir por fuerza bruta acá. Supongamos que yo lo quiero hacer andar a esto sin poner el npmi. O sea, perdón. Sin instalar los paquetes. Yo no tengo los paquetes de Node instalados. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poner Node server. No, primero tengo que entrar a esa carpeta. Node server.js. Me da un error. ¿Qué será el error? Me dice, no puedo encontrar el módulo express en esta línea. Acá hay otro truco del code, que cuando me da un error, me subraya esto. Si le aprieto la tecla control, me da la opción de abrir en el servidor, en el editor. Entonces hago así, ¡tuc! Y me va a llevar a la línea de código que tiró el error. Y empecé bastante mal. La línea 1 de mi código tiró el error. ¿Qué dice? Require express y no lo tiene el express. No lo encuentra por ningún lado, porque no lo tengo instalado. Entonces yo acá podría poner npmi express y lo soluciono, o simplemente npmi. Al poner npmi, él solito va a ver todas las dependencias que tiene mi paquete, que entre ellas está express, va a instalar express y sus dependencias, va a armar el archivito json.log y va a solucionar un poco este problema. Veamos, y veamos cómo va a quedar mi repo después de que ejecute esto. Él acá empieza a ver, se fija qué tiene, qué dependencia tiene cada uno, y me va a generar, después que pudo hacerlo, me dice, agregué 87 paquetes que están auditados, está todo hermoso. Entonces fíjense que acá me apareció mi carpeta no de módulos, con los 87 paquetes que agregó. ¿Por qué agregó 87 si mi package pedía 4 nomás? Porque cuando instaló Express, el package.json del Express tenía un montón de dependencias y a su vez ellos otras dependencias y otras y otras y otras. Entonces el npm me maneja todas esas dependencias, solito. Y hace este archivo log con todo el manejo de dependencias. Entonces de repente dice, bueno, bajé este módulo Zen, que vaya a saber quién lo pedía, que a su vez pedía todas estas dependencias. Entonces baja esta dependencia y así sucesivamente, que es lo que resuelve con ese comandito chiquito npmi.
Y justamente estos dos están en grisecito claro porque son los dos archivos que estaban en el Git ignore porque no quería el autor que esto se replique en el servidor de Git con mucho criterio, que es lo mismo criterio que vamos a adoptar nosotros. Bien, vamos a ver si ahora funciona. Sí, ahora no va a funcionar. Ahora, ¿qué me dice? Cambio de error. Me dice SQLize access deny error. Access deny for root @localhost. Using password yes. Básicamente me dice no puedo acceder a la base de datos. Pues bien, yo como lo practiqué este ejemplito antes, me olvidé de borrar. La voy a borrar a la base esta porque quiero que nos vayamos chocando con el error. Bien, empecemos a ver qué pasa dentro de las carpetas de la aplicación. Primero tengo una carpeta config, que hay una que se llama dbconfig. dbconfig tiene un archivito, dbconfig.js, que tiene estos parámetros. No vamos a cambiar nada por ahora, pero básicamente tiene host, user, password, db, dialect. Básicamente puedo inferir hasta el momento que es la configuración de la base de datos. ¿Cómo me voy a acceder a la base de datos? Y que este error tiene mucho que ver con esta configuración. Pues me dice que no está pudiendo acceder a root @localhost. Root es este usuario y localhost es esto. Y esa sería como la forma de acceder a la base de datos. Está este password, que no es mi password, y está esta base de datos que recién yo la tenía, pero la borré, porque quiero ir chocándome con el error hasta que me ande, para que ustedes vean cómo ir solucionando los errores, y con el dialect MySQL. Habíamos visto que el SQLize es multi-dialect, o sea que si yo hubiera tenido una base de datos Oracle, tendría que tener acá Oracle, y tendría que tener el cliente de Oracle para acceder. Pero bueno, como para ir arreglando esto, no lo vamos a arreglar todavía, vamos a seguir viendo qué es lo que tengo acá adentro. Nos vamos a saltear por un momento controllers, nos vamos a saltear, y vamos a ir a models, y vamos a ver qué hay en models. En models tengo un index. Nosotros dijimos que el index es lo primero que se ejecuta de cada carpeta cuando hay una referencia a esa carpeta. Como nosotros vimos que había un require, que el require apuntaba a la carpeta models, lo que va a pasar, vamos acá, yo acá tengo un require a la carpeta models. Entonces acá en db va a ser un puntero que me va a cargar todo lo que está en el raíz de models. Y en el raíz de models, que es el index, hay todo este código. Entonces cuando se ejecute esta línea, en realidad es como que estoy incluyendo todo este código que tengo acá. Dicho de otra forma, si yo todo este código lo copiara y lo pegara acá en server, reemplazando esta línea, sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sería un espanto al código, pues sería un masacote. Entonces simplemente le hago un puntero y le digo, todo esto ejecútalo desde ahí. ¿Y qué es esto? De la misma forma me hacen require al config dbconfig.js. Entonces acá dentro de esta variable dbconfig, me mete no una carpeta, sino el archivo completo que está acá. Que fíjense que esto lo que hace es un export de todo esto. ¿Qué significa? Que si yo, con el mismo criterio recién, en vez de poner dbconfig igual a require esto, pusiera acá directamente el JSON es lo mismo, es exactamente lo mismo, es todo sintaxis, nada más. Sintaxis de JavaScript. Copada, así media rara, lo que estamos acostumbrados. Entonces, en el dbconfig, en definitiva, paso a tener toda la base de datos. Voy a dejar abierto este archivito y abrir este. Que fíjense que acá tengo host, user, password, db y dialect. Entonces, si yo veo acá en el index, cuando uso el dbconfig, ¿qué hace? Previamente hace un require a SQLize, que SQLize ahora sí apunta, fíjense, si yo pongo acá y sigo esta ruta, tiki tiki, acá máximo byte, el nombre del proyecto, node módulos, SQLize, types, index. O sea, ya lo está buscando en SQLize.
Lo está buscando en esta carpeta que tengo acá, se busca SQLize, type, index. Está buscando este index, ¿ok? Y ahí habrá algo que no me interesa, porque eso lo hizo Don SQLize, lo mantiene Don SQLize y vino para solucionarme la vida a mí, así que no me interesa. Entonces, todo lo que está dentro ahora de la variable SQLize, para entenderlo, tengo que ver la documentación de SQLize. Como la documentación de SQLize la tengo abierta por acá, creo, acá, seguramente me dice que yo lo tengo que usar así. Hacer un con SQLize y después ponerle un new con un new SQLize con un string de conexión. Fíjense que acá, en este ejemplo, se está conectando al Postgres. Nosotros, en vez de hacer este string de conexión así, de esta forma, lo hacemos de esta forma. Le damos los parámetros de a uno. Pero decimos que acá ponga db, user y password, que lo tenemos definido acá. Entonces db, testdb, entonces significa que yo tengo que tener la base de datos testdb levantada, user, root y password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ya acercándome a este problema, después de esto, dice, usa este host, este dialect, este operator dialect y este pool. Esto del pool es medio avanzado para este curso, no sé para qué lo meten, no hace falta, todo esto lo puedo poner por defecto. Pero básicamente lo que hace el servidor es levantar como un pool de conexiones. Abre 10 conexiones y las tiene ahí latentes y las va usando a medida que le entran requerimientos. Por esto del asincronismo. Si yo tengo 100 usuarios que van a estar compitiendo por acceder a la base de datos, lo hacen a través de quizás de 10 conexiones y todo tiende a ser más rápido. Eso es lo que define el pool. Pero bueno, es medio elevado acá, no tiene sentido mucho. Y a su vez acá genera otra DB, adentro de este mismo que está en DB, y carga un objeto que se llama tutorials, que este tutorials lo carga de esta forma, de una forma media rara, una sintaxis media rara, que es media de SQLize. Pero en otras palabras, lo que está haciendo es cargar en el módulo o en la variable tutorials todo lo que está acá adentro, que es el model de tutorial. Que nuevamente sería lo mismo, agarrar y poner todo esto, o sea, acá manda dos parámetros y los carga adentro de esto. Entonces yo podría agarrar y decir que todo esto que está acá adentro está acá, que básicamente es un objeto que dice que el tutorial va a definir un modelo que tiene estos tres campos: title, description y publisher. Y nada más. Y retorna el tutorial. Tutorial con mayúscula, o sea, está definiendo la entidad tutorial. Siempre que lo voy a poner en singular, defino la entidad y siempre la entidad en sí misma se va a llamar en plural. Entonces yo acá el modelo en realidad se llama en plural. Entonces, en definitiva, con toda esta cosa de sintaxis media loca, que no hace falta recordarla, pero sí más o menos entenderla y copy-pastearla para cada modelo que yo voy a hacer, estoy definiendo un modelo que básicamente se va a mapear en una tabla. Bien, para entender un poquito hasta ahí o tratar de resolver este error, voy a tratar de levantar de nuevo el error. Como no cambié nada, voy a tratar de levantar de nuevo el servidor. Como no cambié nada, me sigue dando el mismo error. No puedo pasar de este error. Me dice que no puedo acceder ahí. Bueno, como primer punto, yo tendré que poner el usuario y contraseña correcto de mi base de datos. En mi base de datos, gracias, el usuario y contraseña es root, no es root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio eso y vamos a ver si cambia el error. Voy a limpiar así nos damos cuenta bien del nuevo error. Bueno, cambio el error. Ahora me dice unknown database testdb. Ahora me dice, che, loco, me pude conectar, pero no tengo esa base. Entonces ahí, por primera vez, vamos a interactuar, si te quedas sin tiempo, con la base de datos. Entonces, ya sea con el SQL Workbench o con este componente de acá, yo debería poder definir una base de datos nueva.
Entonces yo ahí defino una base de datos que se llama testdb, que la creó. Este componente a veces se rompe, que cuando cerrás el code y abrís de vuelta, el componente no, digamos, el inspector este de la base de datos. Ahora cuando, a ver, cierro el code de vuelta, esto es un bug del code. Tampoco podría ser perfecto. Me ha pasado a veces, no pasa muy seguido, pero a veces pasa. A ver si ahí se arregla. Este proyecto no es el que estaba usando. ¿Cómo se llama ese plugin, Maxi? Ahí te muestro exactamente cómo se llama. Ah, la mierda. Ah, qué lindo programita. Puede pasar, dijo Tuzán. Ahí está. El plugin este se llama... Sí, ahí está. Database Explorer. Y lo voy a encontrar acá como... Este. MySQL 1.3. Es este. Client for Visual Basic Code. Database Client for Visual Basic Code. Y que me va a aparecer así. Entonces, volviendo a donde estábamos, yo tengo esta base que se llama testdb, y la testdb yo la generé recién, cuando estaba medio moribundo esto, y quedó generada acá. No tiene ninguna tabla, ¿ven? Pero ya está la base de datos. Entonces, si vuelvo a entrar a donde estábamos recién, que era Node.js, ExpressSQL, MySQL, y pongo node server.js, pling. Fíjense, no solo que se conectó, sino que de onda me generó la base. Hizo el create, table, if node, exist, tutorial, hizo el comando de SQL para generar la base, la tabla de tutorials. Esto es muy bueno porque nosotros no tenemos que hacer un export ni nada, no tenemos que tener un entorno vacío, me genera solito la base de datos. Y fíjense que si yo acá actualizo, ya tengo la tabla tutorials. Y yo dije en mi model, le había dicho acá, tutorial model, que iba a tener un campo title de tipo string, un campo description de tipo string y un campo publish de tipo boolean. Y obedientemente, él no solamente me puso esos tres, title, description, publisher, fíjense que esto es varchar, varchar. Si fuera en Oracle sería varchar 2, si fuera otra base de datos, ese mapeo lo hace solo de los tipos de SQLize a los tipos de la base de datos que yo vaya a usar, sino también que de onda me generó una clave primaria que se llama ID, integer de 11, porque la puso autonumérica seguramente, y me generó dos campitos más de tipo datetime, que es create y update. Estos dos se usan y no se usan, son automáticos, lo maneja directamente SQLize. Cada vez que yo genero un registro, me va a poner en los dos la misma fecha de hora de generación. Y cada vez que lo modifique, me pone la fecha de hora de modificación. Y esto sirve mucho para las réplicas. O para un montón de cosas nos puede servir esto. Entonces siempre está bueno dejarlo. Se puede desactivar esa función. ¿Cómo hizo para que funcione todo esto? Bueno, repasemos lo que habíamos visto antes. Voy a cerrar todo y repasemos. Esto empezó por el server. El server hizo biribiri, llegó a esta línea. Incluyó la carpeta models. Cuando llegó la carpeta models, lo primero que hace es incluir el archivo config.js.
Entonces, este config.js lo que hace es configurar la base de datos. De todas formas, acá lo guarda en esta variable nada más. Después instancia el SQLize, que ya lo tenía. Y a SQLize, a la variable SQLize en minúscula, le dice nuevo SQLize, invoca el constructor de SQLize mandándole la base de datos, el usuario, la contraseña, y un array de opciones que son el host, el dialect, y todas las otras cosas que tiene definido el config. Entonces le pasa toda la configuración de SQLize. Con esto logró conectarse, entonces define otra variable, acá con estas asignaciones que son medias, tienen que ser medias por obra y gracia del Espíritu Santo, está en la documentación, pero tienen que ser así, y define los modelos que va a tener mi base de datos. Los modelos, por una cuestión de orden, en vez de definirlo todo así hecho un masacote, genera una tab, un archivito para este modelo, que en este caso es tutorial.model. Se podría haber llamado, Juancito, bajate el techo, esto, no hace falta que tenga una nomenclatura, pero por convención siempre se usa más o menos esta convención. Dentro de este model yo defino un array defino un objeto, en realidad, que es la entidad tutorial, que tiene todas estas cosas. Entonces yo digo, estoy definiendo el modelo para tutorial, que tiene título, tiene descripción, publicidad. Y luego, este mismo index devuelve la variable db. Entonces, en definitiva, este db es lo que le va a llegar al server que estaba ejecutando todo, que es el que venía acá. Entonces, este db termina teniendo la base de datos completa con todos sus modelos. Acá está luego le dice db SQLize sync. Entonces, ¿qué está haciendo? Como acá nosotros le asignamos a db SQLize, el SQLize, que SQLize es la instancia de esta conexión, le está diciendo, el server le está diciendo al SQLize que se sincronice. Al sincronizarse, él agarra y ve todos sus modelos, ve la base de datos, ve las 7 diferencias y hace como un merge. ¿Está? En menos de un minuto se me corta, cualquier cosa hacemos como recién. Si yo pongo el force true, me va a borrar, por eso está comentado esto. Si yo a este sync le mando este parámetro force true, va a eliminar toda la base de datos y generarla de vuelta. Y luego sigue adelante. Entonces eso es lo que pasó. ¿Están todavía? Porque me dio como que se cortó. Me parece que sí. Bueno, Acá estamos. bueno, falta un minuto. Ahora vimos qué es lo que pasó con la aplicación. Ahora sí se corta, me parece.